Editores, creadores, el papel del editor, ¿no? Uno a lo mejor piensa que es leer un libro y mandarlo a la imprenta, no, para nada. Yo creo que un editor es otro mundo, tiene una cabeza, sobre todo algunos, ¿no? Porque francamente hay algunas editoriales que editan cualquier cosa. Los que vienen aquí a otra trama nunca editan cualquier cosa, siempre editan lo mejor. Leonora Diamen, ¿cómo va? Hola, Vos tenés un premio como la mejor editora, ¿no es cierto? Sí. En la Feria del Libro, ¿año? El año pasado. El año pasado. Maestro. Fernando Fagnani, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué bueno libro de Gamerro que editaste. Sí, buenísimo. Cardenio. Cardenio. Sí. Qué maravilla. Muy buen libro. Sí. Qué maravilla. ¿Cómo está Shakespeare ahí, no es cierto? Sí, y cómo relata ese mundo, ¿no? Cómo te arma ese mundo inglés con picaresca, sobre la literatura, la relación con Cervantes. Ariel Penici, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí tenés libros de Quadrata. Traje libros, sí. ¿Qué como dice siempre. Quadrata? Y estamos editando sobre todo una colección que se llama Autonomía, textos de intervención política más bien. Capital intelectual, maestro Eber Ostrowiecki. Lo dije bien. Perfecto. Cada tanto digo pésimos los apellidos. ¿Qué trabajo, Capital intelectual? Cada vez se editan más. Sí, estamos tratando de retomar una suerte de relanzamiento de la editorial desde el año pasado, con algunas líneas nuevas. Y bueno, la feria es la oportunidad también para que eso se haga más visible, ¿no? Es uno de los roles también que cumple la feria. ¿Vos sos pro Feria del Libro? Digo, ¿a favor de la Feria del Libro? Sí, absolutamente. Hay cosas que hay que seguir pensando en relación a la Feria del Libro, ¿no? La duración, por ejemplo. Tenemos una feria larguísima de 3 semanas. Personalmente creo que podría durar menos y seguir siendo igual de valiosa, pero por supuesto, por lo que vos decías antes, porque es un lugar donde la gente que habitualmente no va a las librerías visita, se encuentra con libros y descubre cosas que no conocía. Exacto. Fernando, ¿cuál es tu visión de la feria? Porque es como un evento cultural, ¿viste?, infaltable en Buenos Aires. Sigue siendo eso, y además le sumó lo que son las jornadas de profesionales, que es lo que suelen ser las ferias en otras partes del mundo, que ahí se da encuentros entre editores, agentes, libreros, distribuidores, etc. Hoy es una feria mucho más completa que hace 4, 5, 6 años. Más completa, por ejemplo, porque se compran derechos, como Claro, en Frankfurt o no. Sí, en menor escala naturalmente, claro. Pero tenés esa instancia de 3 días con visitas de editores extranjeros y después tenés la feria de siempre, que es una feria para el lector. Y que es un formato muy original en realidad y muy exitoso dentro de ese formato. Cuando decimos eterna cadencia, que sería Leonora, o decimos Edasa, que sería Fernando, pensamos en editoriales medianas, ¿no? pero fuertes. Hay editoriales que eso de ninguna manera es peyorativo, sino todo lo contrario, que podrían ser más pequeñas. ¿Quadrata es una editorial pequeña o no? Digo, en este concepto de cantidad de libros, en este concepto de comercialización, no en el concepto de la calidad de lo que editan. Es pequeña en relación a la enormidad de los problemas con los que se mete. Claro. Por otra parte, me parece que Quadrata es una editorial un poco paria, que ni siquiera entra dentro de las que se autodenominan gozosamente editoriales independientes o, digamos, toda esa serie de rótulos, sino que es una red de compañeros, amigos, que nos dedicamos a hacer todo, digamos, desde traducir, todos hemos traducido, todos escribimos, convocamos a los autores pero y a los paria investigadores. no son, pará, no te vayas de mambo, paria no, paria demasiado, ¿cómo paria? Bueno, digo, es Yo amo las editoriales chicas porque editan libros extraordinarios. No, yo lo digo con amor también, lo de paria, pero me parece, es decir, no tenemos un fetiche del libro, leemos con mucha atención y compasión los libros que editan los colegas necesarios, pero sí nos pasa esto, que en realidad hay ejes problemáticos, hay interrogantes que se nos van presentando en nuestras experiencias y en nuestras actividades cotidianas, que tienen que ver con la docencia, con militancia en distintos espacios territoriales, con la radio, con el lugar que tenemos como estudiantes permanentes,
y entonces los libros aparecen como una necesidad. Y la feria en ese sentido les da más visibilidad, ¿no es cierto? Sí, puede ser un espacio de mayor visibilidad. Creo que ¿disfrutás con la feria del libro? No, yo no. Yo en particular no tengo un disfrute en particular con la Feria del Libro y tampoco disfruto castigando la Feria del Libro. Es decir, nosotros estamos en el stand de Dickens, que es una librería de usados, digamos, ¿no? Entonces también tiene esto, Cuadrata, que es una editorial que surge de las librerías de usados. O sea que es una especie de zona ahí indiferenciada entre el libro de saldo y el libro nuevo. Eber, Capital Intelectual ha crecido muchísimo en los últimos 2 años. ¿Me equivoco? Sí, tal vez un poco más. Es una editorial relativamente joven para lo que es la temporalidad editorial, que tiene cerca de 15 años. Es cierto que durante los últimos años, bueno, tuvo etapas de mucho crecimiento, no solamente los últimos 2, yo creo que en los últimos 10 años es una editorial que creció mucho, que originalmente nació como un proyecto paralelo al del Monde Diplomatique, digamos, básicamente publicando libros asociados al lectorado más propio del Monde Diplomatique, y que fue creciendo muchísimo, yo creo, durante los últimos 10, 12 años. Y que fue adaptándose un poco a los tiempos, saliendo un poco de la temporalidad justamente del periodismo y pasando más a la temporalidad del libro. Creo que ese es el cambio más visible que se puede ver de parte de la editorial. Cuando me encuentro con un libro de cualquiera de ustedes, quizás de Cuadrata conozco un poquito menos porque no me los mandan, Capital, te paso el reclamo, Capital Intelectual tampoco me los manda, pero... Te trajimos ahora menos todas mal. Pero cuando leo libros, por ejemplo, de Eterna Cadencia, o los que edita Fernando, en algún punto sé que son de ustedes. Es decir, si viniera con otra tapa y no dijera la editorial, esto es de Eterna Cadencia, esto es de Daza, ¿por qué vos? Bueno, creo que eso es lo que hace un editor, ¿no es cierto? Eso es construir un catálogo. No en el sentido que a veces lo piensan algunos de un catálogo refleja los gustos de un editor en términos personales, no en ese sentido que a mí me parece poco interesante, sino en el sentido de una línea, ¿no? Una propuesta. Hay una propuesta coherente donde hay uno o varios tipos de narrativas que buscamos, de ensayos y discusiones que nos interesan fomentar, ¿no? Por eso siempre repetimos esto de que un editor interviene con su catálogo en una cultura en un momento determinado, y me parece que cuando decís eso, me alegra porque quiere decir que se reconocen esas líneas en las que estamos trabajando. Un editor interviene con su catálogo. ¿Qué pensás de esa última frase? Es exactamente así. Ahora, y también es cierto eso que, digo, yo no creo que sea que los libros que un editor edita son su biografía. En todo caso, es la biografía de ese catálogo en determinado momento. Porque si tomás un editor que trabajó en 3 lugares distintos, y en 3 editoriales que no son similares, vas a ver que editó cosas distintas. Y no es que cambió de personalidad. Simplemente un editor tiene que tratar de acomodar sus gustos al espacio que una editorial tiene o alguien quiere que tenga, y dentro de eso construir una línea. Y si se vuelve reconocible, mejor. No porque sea la biografía, sino porque se logró una identidad, digamos, ¿no? Sí, sí. Yo leía en una nota que te hicieron en La Nación, muy buena, algo así como que a lo mejor un libro que es bueno, igual no lo editamos nosotros. Absolutamente, porque... Que puede ser muy bueno. Claro, porque no forma parte de no hace sistema con el catálogo de la editorial, se queda como hablando solo, ¿no? Entonces la calidad no es suficiente para decidir la incorporación de un libro a un catálogo. ¿Por qué editas un libro en Capital Intelectual? Bueno, en cierta medida un poco por lo que venimos conversando, porque coincido absolutamente, digamos, porque forma parte de esa constelación de planetas que es el catálogo de una editorial, donde conviven cosas diferentes, pero terminan haciendo sistema entre sí, porque lo puedo editar, porque lo conseguimos, no siempre es fácil. Hay un montón de libros que sí son para Capital Intelectual y que no logro a veces editar, pero en muchos casos sí. Pero siempre pensando en esa coherencia, en un modo de intervención, en un proyecto político-cultural también, digamos, hay diferentes factores, pero después están las reglas del oficio, que es lo que acaban de decir los 2 colegas con gran experiencia que están en la mesa, que es efectivamente no el gusto personal ni del editor, ni te diría a veces incluso del director de colección, sino que esa constelación de libros que forman parte de un catálogo, bueno, tenga una coherencia. Y por supuesto que en mi caso creo que siempre hay un proyecto político-cultural que lo sostiene en todos los casos, creo, a veces más explicitado, a veces menos, pero esa es una de las claves, ¿no? La intervención en el espacio público, la puesta en discusión de ciertos temas que tal vez a veces en
en el ecosistema más de la prensa o de la lectura cotidiana parecen más opacos o menos claros. Son formas de intervención. En ese sentido me parece que la feria tiene un interés también especial, que es la posibilidad de acceder a algunos libros que en algunos casos son difíciles en el ecosistema clásico del libro, en la librería. A mí me interesan mucho las editoriales bien chicas, digamos, más allá de la categoría que les asignemos, digamos, o el chico entre comillas, pero me encuentro con libros que no veo habitualmente en librería, desgraciadamente, por razones del mercado del libro, y me parece que hay una clave. Sí, hay una que a mí me gusta mucho, que se llama Godot. Por ejemplo, será por el teatro que me gusta, pero edita cosas que nadie edita, ¿no es Ellos cierto? tienen un stand colectivo en la feria con otras editoriales, muy interesante, creo que es Sólidos Platónicos, creo que se llama. Hay un stand bárbaro, muy anárquico en su organización, pero fantástico en los libros que tiene, que se llama Todo Libro es Político, que a mí hay una serie de editoriales ahí que me parece que hacen cosas nuevas muy buenas y maestro, vale la pena. La palabra paria me volvió loco, me cambió el bloque. Viste que dijo que admiraba las editoriales chicas. ¿Por qué editas un libro? Y porque creo que un libro es una cosa muy rara, digamos, sobre todo en nuestro tiempo, por esto que decía el amigo, que la temporalidad de nuestro tiempo vuelve al libro una cosa muy extraña, pero al mismo tiempo yo creo que es una necesidad. Es decir, el libro es una temporalidad, es decir, te instala en un problema, digamos. Nosotros, por ejemplo, cuando sacamos junto con Continente, porque también esta es una editorial que se alía Pie de los Hechos, que es mi amigo Pablo Upper, historiador, Continente, que es una editorial más grande y distribuidora, de golpe se producen alianzas. La Biblioteca Nacional lo ha sido bajo la extraordinaria gestión de Horacio González, con un nivel de colaboración amistoso, digamos. Y sin dinero de por medio, además, es decir, donde la palabra para nosotros es un elemento fundamental. Bueno, a nosotros nos ha permitido, por ejemplo, con la dictadura del capital financiero, dar cuenta del modo en el que la fortuna de quienes hoy gobiernan el país se urdió al calor del asesinato, digamos, y de la desaparición de personas. Entonces nosotros ahora proyectamos un libro que se llama El gobierno de las finanzas, de Macri a Macri, digamos, ¿no? Entonces, la dictadura. Viniste a darme una mano acá. La dictadura del capital. No, digo, te vine a dar una mano porque, digamos, este es un espacio, este es un programa que ha trascendido gobiernos, que yo además te agradezco que esta es la segunda invitación, es decir, que vos nos invitaste con la gestión anterior y con esta también. Y así va a ser siempre el programa, te aclaro. Por supuesto, digamos, siempre, y me parece que eso además hay que recalcarlo, pero digo, nosotros nos ha permitido con la dictadura del capital financiero proyectar otro libro y en el medio linchamientos que nos muestra cómo lo siniestro que vos recién marcabas en otro libro está en los pliegues de la normalidad. Se me acaba el tiempo, no es que quiera que te calles, sino todo lo contrario. ¿Editan libros que pierden plata, por ejemplo, que no ganan? Y si esto es así, ¿por qué lo hacen, Leonora? Hay algo que me enseñó Fernando Fagnani hace No, muchos es que es un años. maestro, Fagnani es un maestro. Y es que no tiene sentido, no le sirve a nadie, no le sirve a la editorial pensar en libros que subsidian otros libros, ¿no? Finalmente salen perdiendo los dos libros. Entonces, lo que entendí en ese momento es que de alguna manera todos los libros tienen que tener su propia ecuación, no importa cuál sea esa ecuación, pero su propia ecuación, y ser viables, ¿no es cierto? Por eso las editoriales como las nuestras no se les pide una gran rentabilidad, se les pide simplemente que puedan seguir existiendo. Claro. La misma pregunta, Fernanda. A ver, yo creo que no hay que editar a priori libros que uno sospecho sabe que van a perder plata, exactamente por lo que decía Leonora. Porque vos editas un libro pensando que va a perder plata y el libro pierde plata, porque lográs que pierda plata. Es una profecía autocumplida. Y además, en el fondo los libros hay que editarlos por lo que los libros son, no por si van a perder o no van a perder plata. Lo que hay que tratar es ajustar ese libro a una determinada inversión y luego tratar de que esa inversión se recupere. A veces pasa, a veces no pasa. El problema es que la mezcla funcione, en definitiva. Gracias a los cuatro. Gracias. Muchas, pero muchas gracias, quédense donde están. Santiago de Compostela, ciudad elegida en esta Feria del Libro. Vamos. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué la feria se le dedica este año a una ciudad tan pequeña en lo cuantitativo, no en lo cualitativo? En los últimos años han pasado por este mismo palco México, DF, Sao Paulo, Ámsterdam y el próximo año será París y Santiago en el medio. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que una ciudad tan pequeña en tamaño atraiga tantas y tantas miradas?
tanta atención de todas partes del mundo. Podrán pensar que este hecho viene provocado por la estrecha conexión de Galicia con estas tierras australes. Puede ser. Tal vez por ser lugar de encuentro, fin del camino, ciudad universal tantas veces visitadas. También por nuestro idioma singular. E permítanme comenzar a explicarlo en galego. Teño a certeza de que esta lingua na que lles estou a falar agora moitos de vostedes non lle resultará estrana. Centos de millares de galegos e galegas teñen empregado nas súas rúas, nos seus negocios, nas súas familias por todos os lugares de Bos Aires. Esta Feria Internacional del Libro vuelve a corroborarlo. Con esta edición que cuenta con Santiago de Compostela como ciudad invitada de honor, la Galicia literaria viene a uno de sus orígenes. Digo bien, porque nuestra literatura tendrá aquí un renacimiento cuando la oscuridad reinaba allá. Argentina fue la prolongación de Galicia. No puede decirse que hubiera una literatura refugiada, porque eso sería minusvalorar el calor que sentían aquí nuestros creadores. El gallego nunca se sintió extranjero entre ustedes, y ustedes nunca lo vieron como ajeno.